Venezolanos, malos o buenos, tienen que salir del país. Esa polémica declaración la hizo la legisladora fujimorista Esther Saavedra en el Congreso peruano, en un momento en el que la situación de los venezolanos en el Perú es hoy objeto de polémicas. Mientras la legisladora emitía esta declaración, había activistas y políticos que denunciaban la existencia de una situación de discriminación, incluso xenofobia, contra los venezolanos en el Perú. Las denuncias han escalado hasta nivel gubernamental, lo que ha ocasionado un cruce de acusaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Perú. ¿Qué se dice en el gobierno, o qué señaló el gobierno venezolano en su momento? Señaló pues su más contundente repudio a los actos de xenofobia, agresión, persecución contra ciudadanas y ciudadanos venezolanos que han migrado a la República del Perú. Se trata de actos bochornosos e inhumanos, permitidos o cometidos por autoridades del gobierno de Perú e instigados por campañas de odio contra el gentilicio venezolano. Bueno, como siempre metiendo aquí el tema político. La respuesta del gobierno del Perú no se hizo esperar y también a través de un comunicado rechazó enérgicamente las acusaciones infundadas sobre actos de xenofobia supuestamente ejecutados o tolerados por el Estado peruano. En días recientes, tanto políticos de oposición como del gobierno así de venezolano como activistas de derechos humanos hicieron referencia a unos videos que fueron divulgados en las redes sociales donde se muestran actos de violencia o de discriminación hacia venezolanos en el Perú. Uno de los más recientes, creo que este video lo hemos visto muchos de nosotros, muestra unos supuestos militares peruanos repartiendo unos panfletos y pidiendo a los migrantes venezolanos que salgan inmediatamente del Perú. Después se determinó que estas personas que estaban vestidas de militares pues no pertenecían al ejército peruano, así lo dijo el ministro de la Defensa peruano, y que además de eso están de alguna manera asociados a todo el movimiento del expresidente peruano Ollanta Humala. Otro video que ha generado y ha causado mucha indignación es el que muestra a una joven venezolana siendo presuntamente agredida a latigazos en una calle de Cajamarca, que está en la cadena occidental de la cordillera de los Andes, mientras suplicaba a los presuntos agresores que se detuvieran. Esto pues también se pudo determinar, o se ha dicho que el tema de las agresiones, que en lo absoluto es justificable, no era con ocasión a que la persona que recibió las lesiones fuera venezolana. Aunque sí se han registrado episodios de violencia contra venezolanos, varias voces enfatizan que no se puede generalizar a partir de estos casos individuales. Entonces, señaló Óscar Pérez, que es presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú. No sé si recuerdan, creo que hace 2 años o un poco menos, esta ONG intentó llevar a unos niños de acá de Venezuela para que se reencontraran con sus padres en el Perú, y lo hicieron muy mal planificado, la verdad, en mi opinión. Los sacaron por el aeropuerto, o intentaron sacarlos por el aeropuerto de Maiquetía, y los metieron a toditos presos. Entonces, ¿qué señaló Óscar Pérez? Hay que mantener la calma, no magnificar algo que en mi opinión son demostraciones xenófobas de grupos muy focalizados e individualidades, como si fuera la actitud de toda la nación. Para Pérez, los peruanos han tenido una conducta solidaria y comprensiva con los venezolanos y considera que no se puede hablar de xenofobia generalizada, sino de focos xenófobos. En la misma línea, pero no muy dichoso lo que escribió Luis Vicente León en el Twitter. Luis Vicente León, economista venezolano, presidente de la consultora Data Analysis, dijo: no podemos generalizar el sentimiento xenófobo y relacionarlos con países y pueblos completos. Hasta ahí vamos bien. Aquí se refiere a algunos nacionales de países receptores de migrantes que se sienten inferiores y amenazados de ser desplazados. La solución requiere información, educación y legislación. Efectivamente, señor León, se requiere, o la solución para esto es la información, la educación y leyes
para evitar que esto suceda. Pero ¿cómo usted va a decir esto? Y antes de decir esto, va a decir que esto es porque hay receptores de migrantes que se sienten inferiores y amenazados por ser desplazados. Por Dios. Coincidiendo con las denuncias de casos de xenofobia, la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana lanzó una campaña de concientización, que aquí es donde viene el tema de la educación, para evitar estos temas, estos focos, para combatir cualquier forma de discriminación hacia los inmigrantes de Perú, en la que uno de los principales es que ir en algo, se puede convertir en algo, en un hecho, pasar de un hecho aislado a un hecho generalizado. En estos días, justamente con ocasión a estos temas de lo que ha sucedido en el Perú, estuve escuchando a la periodista Shirley Barnaghi en la radio en la mañana, y ella estuvo entrevistando a el profesor Daniel Barnaghi, que es su tío, que es profesor, es politólogo, doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Y él decía varias cosas que son, de lo poco que pude tomar nota, me parecieron muy interesantes que debemos tomar en cuenta. Él dice que la xenofobia podría ser otra cara de la moneda del nacionalismo. Eso también lo señalaba, lo veía esta mañana en un programa de noticias de una periodista peruana. Otra cara, exacto, que la xenofobia podría ser la otra cara de la moneda del nacionalismo. Que los hechos xenófobos, señala el profesor Barnaghi, se deben contrastar con aquello que el receptor de migrantes desea ocultar. ¿Ocultarlo cómo? Echándole la culpa al extranjero. Esta ha sido la migración forzada más importante en el continente. Eso lo han dicho muchos expertos. Y también han dicho que los países de la región no estaban y no están preparados para esto. Ni los mismos venezolanos lo estamos. Las sociedades tienen miedo. Es lógico que tengan miedo. Pero otra cosa, decía el profesor Barnaghi, con lo cual coincido, otra cosa es el odio y los actos discriminatorios, ¿no? La manera de reducir estos índices o focos de xenofobia, si admitiéramos que son hechos aislados, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay un hilo muy delgado, vuelvo y repito, entre lo que es el hecho aislado y que se convierte en un hecho generalizado. Es con educación, obviamente, o educación hacia el receptor de migrantes, basado en el hecho de que, primero que nada, los latinoamericanos estamos intrínsecamente relacionados, así como los europeos. El resentimiento, señala el profesor Barnaghi, es la base de la xenofobia y del odio. Entonces, ¿cómo vacunarse contra el odio, contra la xenofobia? Pues con educación. En eso sí coinciden todos. Movimientos globales que unifiquen y fomenten los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos y en sí la defensa del planeta. En la Alemania nazi no sucedió lo que pasa hoy en Latinoamérica, decía el profesor Barnaghi. ¿Por qué? Pues porque el ministro de propaganda nazi en esa época se encargó de mantener todo lo que tenía que ver con el Holocausto en muy bajo perfil. Habían judíos que no sabían de los campos de concentración hasta que llegaban a ellos. Incluso habían países que no sabían nada del Holocausto. Y a esto pues se le debe agregar, particularmente lo agrego yo, que no habían celulares ni redes sociales en esa época. Entonces, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia sencillamente es una forma de discriminación que simplemente implica el rechazo y odio hacia un extranjero. Sus manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo hasta las agresiones e incluso asesinatos. ¿Ok? ¿Por qué lo de los nazis hacia los judíos se puede considerar como un acto de xenofobia? Bueno, entre tantas cosas que se pueden considerar entre el tema de los nazis y los judíos, una de esas consideraciones es que también había xenofobia. Porque recordemos acá que los nazis se consideraban una raza superior. Habían incluso las llamadas leyes de Nuremberg que hablaban de la superioridad de la raza y de la sangre alemana, y ellos consideraban que los judíos no eran alemanes, entre otras cosas. ¿Hay un tratado internacional que castiga la xenofobia? Pues sí, está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Es uno de los principales tratados internacionales en esta materia. El mismo fue adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre del 65 y entró en vigor en enero del 69. La prohibición de la discriminación racial es considerada una norma ius cogens. Ya le voy a explicar qué significa este latinazo.
por tratadistas de derecho internacional y por la propia Comisión de Derecho Internacional. Las normas consideradas ius cogen son normas que deben ser cumplidas de manera obligatoria por todos los países, así no hayan suscrito el tratado. Entonces, la xenofobia, así un país no haya suscrito la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, es un tema con el cual deben lidiar, así no hayan suscrito el tratado internacional. Vamos con un tema musical, vamos a escuchar Cadáver Exquisito de Fito Páez del año 1996.